Si alguien me hubiera dicho hace unos años que mi matrimonio terminaría involucrado en una secta, habría soltado una carcajada. Pero aquí estoy. Me llamo Alejandro, y hasta hace poco, creía tener una vida estable. Nada extraordinario, nada de telenovela, solo una existencia tranquila con mi esposa, Sofía. Llevábamos juntos más de 10 años, compartiendo una rutina predecible pero reconfortante. Yo trabajaba en una empresa de consultoría financiera, y ella, que en su juventud había estudiado psicología, se dedicaba a la docencia en una escuela secundaria. Ambos éramos creyentes, aunque de formas distintas. Yo era el típico católico de costumbre, misa los domingos cuando podía, rezos antes de dormir, y esa sensación de que, aunque no fuera un santo, al menos intentaba hacer las cosas bien. Sofía, en cambio, siempre había buscado algo más. Decía que la religión tradicional le parecía fría, que necesitaba sentir la espiritualidad, de una forma más personal. Primero fue el yoga, luego la meditación. Nada que me pareciera preocupante. Pensé que simplemente era su forma de relajarse del estrés del trabajo. Pero con el tiempo, su curiosidad por lo espiritual se convirtió en algo más intenso. Empezó a asistir a conferencias sobre energías cósmicas y alineación de chakras. Compraba libros de esoterismo y hablaba de conceptos que a mí me parecían sacados de un guión de ciencia ficción. Me reía con cariño cuando mencionaba cosas como despertar vibracional o sanación cuántica. Pensé que era solo una fase, algo pasajero, una de esas modas que aparecen y desaparecen. Hasta que dejó de ser un simple pasatiempo. Al principio, solo salía una vez por semana a reuniones sobre espiritualidad. Luego, se volvieron 2, 3, hasta que llegó el punto en que casi todas las noches tenía un encuentro especial, con su nuevo grupo. Cuando le pregunté qué hacía exactamente, me respondió con evasivas. Es difícil de explicar, decía. No es algo que puedas entender sin experimentarlo. Eso me hizo ruido. ¿Por qué no podía explicarlo? Además, empezó a volverse reservada. Antes me contaba todo, sus preocupaciones, sus alumnos, sus pensamientos. Ahora, parecía estar en otro mundo. Había momentos en los que la notaba distraída, como si estuviera en otro lugar aun cuando físicamente estaba frente a mí. Si le preguntaba algo, sonreía con una calma artificial y cambiaba de tema. Lo que más me preocupó fue su repentino desprecio por la rutina que antes compartíamos. Siempre habíamos cenado juntos, pero ahora, con frecuencia, llegaba tarde o directamente decía que no tenía hambre. Ya no veíamos nuestras series favoritas ni hacíamos planes de fin de semana. Y cuando la confronté, solo me dijo: Ale, es que he cambiado. Estoy descubriendo cosas sobre mí misma. No supe qué responder. ¿Qué cosas? ¿Por qué este cambio tan repentino? Pero la gota que colmó el vaso fue cuando una noche, sin motivo aparente, agarró su alianza de matrimonio. Se la quitó y la dejó sobre la mesa de noche. No dijo nada. No hizo ningún comentario al respecto. Simplemente se acostó a dormir. Ahí supe que algo andaba muy mal. Las noches solían ser nuestro refugio. Luego de días agitados en el trabajo, disfrutábamos de las cenas juntos, de largas charlas sobre cualquier tontería y de esa complicidad silenciosa que se forma con los años. Pero últimamente, las noches se habían convertido en algo distinto. Sofía llegaba tarde. Y cuando digo tarde, no me refiero a quedarse media hora más con una amiga. Me refiero a volver bien pasada la medianoche, a veces incluso cerca del amanecer. Al principio, pensé que solo estaba saliendo más con su grupo de meditación o alguna otra actividad de esas que solía probar, de vez en cuando. Pero cuando intenté preguntar, su actitud me dejó claro que esto era diferente. Es algo nuevo, Ale. Un círculo de crecimiento personal. No es como las cosas de antes, dijo una noche mientras dejaba el plato de la cena casi intacto. ¿Y qué hacen ahí? Pregunté con toda la naturalidad posible. Sofía se detuvo por un segundo y luego se encogió de hombros. Es difícil de explicar. Es más una experiencia que algo que pueda describir con palabras. Prueba. No lo entenderías, dijo con una sonrisa forzada antes de cambiar el tema de inmediato. No lo entendería. Esa frase se volvió recurrente en nuestras conversaciones.
Cada vez que intentaba saber más sobre esas reuniones nocturnas, me respondía con evasivas. No insistí mucho al principio. Pensé que simplemente era un grupo de autoayuda o algo así, y que eventualmente, cuando estuviera más cómoda, me contaría más. Pero el problema era que su comportamiento no solo se volvía más hermético, sino que también estaba cambiando en otros aspectos. Antes solía ser de las personas que olvidaban bloquear su teléfono o que dejaban la pantalla del móvil encendida, sin preocuparse. Ahora, cada vez que le llegaba un mensaje, lo revisaba rápidamente y lo eliminaba. No era algo que hacía disimuladamente, sino con una especie de urgencia. Como si esconder esa información fuera más importante que cualquier otra cosa. Una noche, mientras ella dormía profundamente a mi lado, el brillo de su pantalla iluminó la habitación. Lo curioso fue que el mensaje no mostró un nombre, solo una palabra, Lumen. No toqué su teléfono. No soy de esos que revisan las cosas sin permiso, pero algo en ese nombre me hizo ruido. Nunca lo había oído antes. A la mañana siguiente, mientras ella preparaba café, decidí preguntarle directamente. Anoche vi que te llegó un mensaje de algo llamado Lumen. ¿Qué es? Sofía levantó la vista de la cafetera y me miró por un momento. No con sorpresa, sino con algo que parecía un leve fastidio. Es el grupo del que te hablé. Se llama Lumen. ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? No creí que fuera importante. ¿Y por qué borras los mensajes? Ella suspiró y dejó la taza en la mesa con más fuerza de la necesaria. No los borro porque tenga algo que ocultar, Alejandro. Es solo que algunas cosas son privadas. Pero antes no te importaba que yo viera tu teléfono. Las cosas cambian, respondió con un tono que me dejó claro que la conversación había terminado. Las cosas cambian. Sí, eso era evidente. Pero la pregunta era, ¿en qué se estaba convirtiendo Sofía? Aquella noche me quedé despierto más de lo habitual. No por insomnio, sino porque Sofía aún no había vuelto. El reloj en la mesita de noche marcaba las 2:17 de la madrugada, y el silencio en la casa era absoluto. Normalmente, me habría dormido horas antes. Pero había algo en la forma en que ella me había hablado últimamente, en sus constantes evasivas, en esos mensajes eliminados, que me impedía relajarme. Me dije a mí mismo que no tenía por qué preocuparme, que probablemente solo había perdido la noción del tiempo en otra de sus reuniones. Pero cuando por fin escuché el sonido de la cerradura girando, sentí un nudo en el estómago. Sofía entró sin notar que yo estaba sentado en la sala, con la luz tenue de una lámpara encendida. Cerró la puerta con cuidado, intentando no hacer ruido, y se quedó unos segundos inmóvil, como si estuviera asegurándose de que yo estuviera dormido. Cuando avanzó, pude verla bien. Llevaba el cabello revuelto, como si se lo hubiera pasado las manos por él repetidamente. Su vestido, uno largo y liviano de lino blanco, estaba desordenado, con el escote torcido y el cinturón suelto. Sus mejillas estaban enrojecidas, y aunque no olía a alcohol, sí había un aroma en ella que no reconocía. No quise hablar de inmediato. Solo la observé mientras ella dejaba su bolso en la mesa y suspiraba, aparentemente aliviada de haber llegado sin ser descubierta. Pero luego levantó la vista y se encontró con la mía. Dio un leve respingo y, por un instante, pareció insegura de cómo reaccionar. Pero enseguida recompuso su expresión y forzó una sonrisa. No podía dormir, dije antes de que pudiera preguntar. Ah, sí, ha sido una noche larga. Me imagino. ¿Qué estuvieron haciendo? Pasó un segundo antes de que respondiera, y en ese segundo, noté la forma en que apretó los labios, como si estuviera eligiendo con cuidado sus palabras. Fue un ritual, dijo finalmente, como si aquello lo explicara todo. ¿Un ritual? Ella asintió y se quitó los zapatos con una lentitud exagerada. Sí, un ritual especial. Más físico de lo normal. Fue intenso. Mucha energía, mucho movimiento. Por eso estoy así. La miré en silencio. Su justificación era tan vaga que resultaba peor que no decir nada. ¿Y qué tipo de ritual fue? No puedo hablar de eso, Ale. Ya te lo dije, hay cosas que solo los miembros pueden conocer. Ahí estaba de nuevo.
La barrera invisible que había puesto entre nosotros, ese mundo aparte en el que yo no tenía derecho a entrar. Me pasé una mano por el rostro y exhalé lentamente. Sofía, pareces cansada. Lo estoy. Y también pareces como si. Me detuve. No quería sonar paranoico, pero su aspecto me inquietaba. Parecía alguien que había pasado la noche en algo más que un ritual. Ella me miró con paciencia forzada, como si supiera exactamente lo que estaba insinuando. Si estás preguntando si pasó algo inapropiado, la respuesta es no, dijo con tono seco. No dije nada. Alejandro, ¿qué estás insinuando? Nada, mentí. Ella suspiró con fastidio y recogió su bolso. Mira, estoy muy cansada. Mañana hablamos, ¿sí? No esperó mi respuesta. Se dirigió directamente al dormitorio y cerró la puerta con firmeza. Me quedé sentado en el sofá, mirando el lugar por donde se había ido. Quería creerle. De verdad quería creer que todo esto era solo producto de mi imaginación, que mi mente estaba exagerando las cosas. Pero algo en la manera en que había entrado, en la forma en que había reaccionado cuando la confronté, me decía que estaba ocultando algo. Los secretos tienen peso. No los puedes ver, pero los sientes en el aire, en la manera en que una persona te habla, en los silencios incómodos y las evasivas. Los de Sofía cada vez pesaban más. Después de aquella noche en que volvió con la ropa revuelta y una excusa endeble sobre un ritual intenso, decidí observarla con más atención. No era algo que me hiciera sentir orgulloso, pero no podía seguir ignorando lo que tenía frente a mis ojos. Y fue así como descubrí los mensajes. No fue un acto premeditado. Una tarde, mientras Sofía estaba en la ducha, su teléfono vibró sobre la mesa del comedor. Al principio no le di importancia, pero cuando vi la pantalla encenderse, algo dentro de mí se tensó. Lumen. Otra vez ese nombre. El mensaje no mostraba vista previa, pero el simple hecho de verlo ahí, con ese tono impersonal y misterioso, me revolvió el estómago. Antes, Sofía y yo no teníamos problemas con revisar los teléfonos del otro. No porque nos faltara privacidad, sino porque nunca había habido nada que ocultar. Pero ahora, la idea de tomar su móvil en mis manos me hacía sentir como si estuviera a punto de cruzar una línea peligrosa. No lo hice. No toqué su teléfono. Pero esperé. Minutos después, Sofía salió del baño, secándose el cabello con una toalla. Cuando vio su móvil sobre la mesa y la notificación en la pantalla, se congeló por un segundo. Luego, en un movimiento rápido y casi instintivo, lo tomó y lo desbloqueó. Vi cómo sus dedos se movían con rapidez, deslizándose por la pantalla, eliminando el mensaje antes de siquiera abrirlo. No pude evitarlo. ¿Por qué borras los mensajes sin leerlos? Sofía parpadeó y se giró hacia mí con una expresión que pasó de la sorpresa a la irritación en un instante. No los estaba borrando. Acabo de verte hacerlo. Se quedó en silencio un segundo y luego suspiró con cansancio. Alejandro, por favor. Por favor, ¿qué? No empieces. Sentí una punzada en el pecho. ¿Que no empiece qué, Sofía? Solo quiero saber qué es Lumen. Ya te lo dije, es un grupo espiritual. ¿Y por qué no puedes hablar de ello? Porque no es algo que se pueda explicar. Es un proceso personal. ¿Un proceso que tienes que ocultarme? Vi su mandíbula tensarse. No es que lo oculte, simplemente, hay cosas que no puedes entender sin vivirlas. No quiero entenderlas. Solo quiero saber qué está pasando contigo. Ella chasqueó la lengua, como si mi insistencia fuera una molestia. ¿Por qué estás actuando como si estuviera haciendo algo malo? Porque actúas como si tuvieras algo que ocultar. Su expresión cambió. Ya no era impaciencia, sino una mezcla de exasperación y algo más oscuro. Alejandro, no te debo explicaciones de todo lo que hago. Su tono fue como un golpe. No porque estuviera alzando la voz, sino porque lo dijo con una frialdad que nunca antes le había escuchado. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego ella negó con la cabeza y se volvió, agarrando su teléfono con más fuerza de la necesaria. Voy a salir un rato. Necesito despejarme. Y sin esperar respuesta,
tomó su bolso y salió de la casa. Me quedé ahí, sentado, con el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. No te debo explicaciones. Nunca antes Sofía había hablado así. Nunca antes había sido tan hermética conmigo. Y por primera vez, el miedo se instaló en mi pecho. ¿Qué estaba pasando realmente con mi esposa? Me quedé mirando la puerta cerrada tras la abrupta salida de Sofía. Aún tenía su respuesta dando vueltas en mi cabeza. No te debo explicaciones. Sofía nunca había sido así. Nunca había tenido secretos, nunca había reaccionado con esa frialdad. Algo dentro de mí me decía que esto iba más allá de una simple fase espiritual. Y si ella no quería hablar, yo encontraría la verdad por mi cuenta. El primer paso, buscar en Internet. Tomé mi laptop y escribí en el buscador. Lumen Grupo Espiritual. Al principio, solo encontré cosas genéricas, asociaciones de yoga, libros de autoayuda con títulos pretenciosos. Pero tras unos minutos de búsqueda más específica, apareció algo diferente. Un foro. Un usuario anónimo preguntaba si alguien conocía un grupo llamado Lumen, asegurando que su esposa se había unido y desde entonces actuaba de forma extraña. Había algunas respuestas. Ninguna alentadora. Se hacen llamar un círculo de iluminación, pero hay algo oscuro en ellos. Gente que entra en su grupo termina alejándose de sus familias. Dicen que sus rituales purifican el espíritu, pero en realidad los inducen a un estado de trance. Mi primo se unió. Vendió sus cosas, dejó su trabajo y desapareció. Cuando su familia intentó buscarlo, el grupo negó conocerlo. La piel se me erizó. Esto no era solo un grupo de meditación. Era algo más profundo. Algo más peligroso. Decidí que necesitaba una segunda opinión. Daniel y las advertencias. Si había alguien que sabía sobre temas extraños, ese era Daniel. Era de esos tipos que parecían haber leído todo sobre lo paranormal. Le apasionaban las sociedades secretas, los cultos, las conspiraciones. Si alguien podía decirme algo útil, era él. Le llamé y quedamos en vernos en un bar. Cuando le conté sobre Lumen, su expresión cambió. No me gusta cómo suena eso, Ale. ¿Has oído hablar de ellos? Daniel se quedó pensativo por un momento y luego asintió. No directamente, pero sí he leído sobre grupos similares. Cultos modernos que se disfrazan de movimientos espirituales. Primero te ofrecen crecimiento personal, algo inofensivo, pero luego te van alejando de todo. Te dicen que tu familia y tus amigos no están listos para la verdad. Controlan tu tiempo, tus pensamientos. Sus palabras me dejaron helado. ¿Y los rituales? ¿Qué crees que hacen ahí? Pueden ser muchas cosas, desde sesiones de hipnosis colectiva hasta experiencias de manipulación emocional. Lo importante es que logran que la gente se entregue completamente a la causa. Me froté el rostro, sintiendo una mezcla de rabia y miedo. No sé qué hacer. Sofía no quiere hablar conmigo. Actúa como si yo fuera el problema. Daniel apoyó los codos en la mesa y bajó la voz. Ale, tienes que averiguar más. Si esto es lo que creo que es, no puedes dejar que Sofía se hunda más en ello. ¿Cómo lo hago? Encuentra el lugar donde se reúnen. Descubre qué hacen realmente. Lo miré con escepticismo. ¿Y cómo hago eso? Daniel sacó su teléfono y buscó algo en Internet. Luego me lo mostró. Era un mapa con una dirección en las afueras de la ciudad. Alguien en un foro mencionó que hay reuniones de este tipo en una finca apartada. Si Sofía está metida en esto, hay muchas probabilidades de que sea ahí. Miré la pantalla, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y si voy y descubro algo que no quiero saber? Daniel sostuvo mi mirada. Entonces al menos tendrás la verdad. Suspiré. No estaba listo para lo que podía encontrar. Pero tenía que hacerlo. El domingo por la mañana, Sofía se mostró más relajada que de costumbre. Hizo café, puso música suave, y por primera vez en semanas, me sonrió con naturalidad. Esta noche tengo una reunión especial con Lumen, dijo con un tono casual, como si hablara de una cena con amigos. Mi corazón se aceleró, pero me obligué a actuar con calma. ¿Es diferente a las otras?
Ella asintió mientras removía su café. Sí. Es un ritual de iniciación para los miembros avanzados. Algo muy importante. Intenté no mostrar mi inquietud. ¿Quieres decir que te están iniciando en algo más? Ella me miró con paciencia, como si yo fuera un niño preguntando sobre cosas que no entendería. Algo así. No puedo explicarlo, Ale. Es algo que se experimenta, no se cuenta. Ahí estaba de nuevo. ¿El secreto? ¿Dónde será? No puedo decirlo. Es parte de la tradición. Me reí con incredulidad. ¿Ni siquiera a tu esposo puedes decírselo? Sofía no se inmutó. Si te lo dijera, significaría que no lo respeto. La rabia y la impotencia me subieron por la garganta, pero las tragué. No quería asustarla. No quería que sospechara. Está bien. Espero que sea significativo para ti. Ella sonrió, sin notar la tensión en mi voz. ¿Lo será? La vigilancia comienza. Llamé a Daniel esa misma tarde. Hoy es el día, le dije. Voy por ti en 1 hora. No tuve que decir más. Cuando Sofía se arregló para salir, la observé con atención. Llevaba un vestido blanco de lino, parecido al que tenía la otra noche, y el cabello suelto, como si estuviera lista para una ceremonia al aire libre. Se aplicó un perfume que nunca antes le había olido. Dulce, especiado, extraño. Justo antes de irse, se giró y me miró. No me esperes despierto. Sonreí con frialdad. No lo haré. Cuando salió por la puerta, conté hasta 10, agarré mi chaqueta y salí detrás de ella. El camino a lo desconocido. Daniel me esperaba en su auto unas calles más abajo. Nos encogimos en los asientos cuando vimos el coche de Sofía avanzar por la avenida. Listo, susurró Daniel, encendiendo el motor. La seguimos a una distancia prudente. Al principio pensé que se dirigía a un centro de retiros o una casa de alguien del grupo. Pero después de unos 30 minutos, nos dimos cuenta de que nos estaba llevando fuera de la ciudad. El tráfico disminuyó y el paisaje cambió. Calles asfaltadas dieron paso a caminos de tierra rodeados de árboles oscuros. Habíamos dejado atrás la civilización. Esto no me gusta, murmuré. Daniel asintió, pero no detuvo el auto. Después de otros 15 minutos, llegamos a una carretera desierta. Solo se veía un gran portón de hierro con pilares de piedra a los lados. Al otro lado, se vislumbraba una mansión antigua, rodeada por altos árboles. Varios coches estaban estacionados cerca de la entrada. Todos de alta gama. ¿Quién demonios está en esta secta?, murmuró Daniel. Sofía bajó del coche y se acercó a la entrada. Un hombre vestido con una túnica oscura la recibió. Después de un breve intercambio, le abrió el portón y ella entró. El portón se cerró con un chirrido metálico. Me quedé sin aire. Allí dentro está Sofía, dije en voz baja. Daniel me miró y luego volvió la vista a la mansión. Ahora viene lo difícil. ¿Qué? Él se inclinó hacia adelante, mirando alrededor. Ver qué demonios está pasando ahí dentro. Asentí, aunque una sensación de alarma crecía dentro de mí. Algo no estaba bien con ese lugar. Algo terrible estaba a punto de suceder. La mansión parecía sacada de otra época. Se alzaba entre los árboles como un gigante dormido, con su estructura de piedra y sus ventanales altos cubiertos de sombras. Solo unas cuantas luces de velas titilaban en el interior, proyectando siluetas irregulares contra las cortinas. Daniel y yo estacionamos el auto a unos 100 metros y avanzamos a pie. No queríamos arriesgarnos a que nos vieran. Mientras nos acercábamos, el sonido de un cántico comenzó a surgir desde la casa. No era una melodía normal. No había palabras que pudiera entender, solo un murmullo hipnótico, repetitivo, casi como un mantra recitado por muchas voces al unísono. Se sentía primitivo. El corazón me martillaba en el pecho. Sofía está ahí dentro. Nos movimos entre los arbustos hasta que encontramos un punto ciego en la valla. Nos deslizamos adentro y rodeamos la mansión con cautela, pegándonos a la sombra de los árboles. Desde nuestro ángulo, pudimos ver la parte trasera del edificio.
Había una ventana sin cortinas en la planta baja. Daniel me hizo una seña. ¡Ey! Nos acercamos sigilosamente, agachándonos entre los matorrales. La ventana estaba abierta apenas unos centímetros, lo suficiente para permitirnos escuchar y ver el interior sin ser detectados. Cuando miré dentro, sentí que mi cuerpo se quedaba frío. El ritual. La sala estaba iluminada solo por velas dispuestas en un círculo. Había al menos una docena de personas, todas vestidas con túnicas blancas que les llegaban hasta los pies. Se paraban en un círculo perfecto, con las manos entrelazadas. En el centro, Sofía. Pero ella no estaba sola. Junto a ella, había una mujer con una máscara dorada que cubría por completo su rostro. La túnica de esta mujer era distinta, negra con detalles rojos en los bordes. Era la única persona vestida de otro color. Era la líder. Sofía tenía los ojos cerrados y las manos extendidas, como si estuviera en trance. La mujer enmascarada se acercó y colocó ambas manos sobre la cabeza de Sofía. El cántico aumentó en intensidad. No entendía las palabras, pero podía sentir el peso de la ceremonia. Había algo en esa sala que hacía que el aire se sintiera más denso, más pesado. La líder comenzó a hablar en un tono solemne, su voz clara sobre el murmullo de los demás. Hoy, el espíritu de la luz se entrega al círculo. Su carne es un puente. Su esencia se purifica. Mi estómago se retorció. ¿Qué demonios están haciendo?, susurró Daniel. La líder sacó un cuenco de madera y lo sostuvo frente a Sofía. Bebe y acepta el destino que ha sido trazado para ti. El corazón me golpeó el pecho con fuerza. No sabía qué contenía ese cuenco, pero algo dentro de mí gritaba que Sofía no debía beberlo. Daniel me agarró del brazo. Tenemos que sacarla de ahí. Yo apenas podía respirar. La líder llevó el cuenco a los labios de Sofía. Ella abrió los ojos. Estaban vidriosos, como si no estuviera del todo consciente. Esto no es un simple ritual. Esto era algo mucho peor. Y Sofía estaba justo en el centro de todo. El aire dentro de la mansión parecía más denso, cargado con una energía que no podía explicar. La líder de la ceremonia, la mujer enmascarada, sostenía el cuenco frente a Sofía, pronunciando palabras en un idioma que no reconocía. Los demás miembros del círculo murmuraban el mismo cántico. Sus voces resonaban en la habitación como un eco inquietante. No podía dejar de mirar. Desde mi escondite junto a la ventana, mis dedos temblorosos sacaron el teléfono del bolsillo y empecé a grabar. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo que confirmara que esto no era solo una reunión de meditación o un ritual inofensivo. Sofía, de pie en el centro del círculo, parecía completamente entregada. No había duda ni miedo en su expresión. Ella quería estar ahí. La líder extendió una mano y la deslizó suavemente por la frente de Sofía, luego por su cuello y finalmente hasta su pecho, deteniéndose ahí mientras continuaba recitando aquellas palabras incomprensibles. Los demás miembros se acercaron lentamente, como siguiendo un patrón preestablecido. Uno tras otro, comenzaron a tocarla. Primero en los brazos, luego en los hombros. Luego en lugares que me hicieron sentir enfermo. Mi estómago se revolvió al ver cómo Sofía no solo no se resistía, sino que cerraba los ojos y parecía aceptar lo que estaba ocurriendo. Mi cerebro luchaba por encontrar una explicación lógica, una excusa, algo que me permitiera creer que no estaba viendo lo que realmente estaba ocurriendo. Pero era innegable. Uno de los hombres se acercó aún más a Sofía, y ella lo recibió con una sonrisa serena, como si esto fuera lo más natural del mundo. Luego, otro hizo lo mismo. Y luego otro. Mi respiración se volvió errática. Esto no era solo un ritual. No podía moverme. No podía dejar de mirar. Cada segundo que pasaba, la imagen se volvía más grotesca, más insoportable. Mis dedos se cerraron con fuerza alrededor del teléfono. Lo tenía todo grabado. Pero en ese momento no sabía qué hacer con ello. No sabía qué hacer con nada de esto. Lo único que sabía era que ya no reconocía a la mujer con la que me había casado. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía oírlo en mis oídos. Esto no estaba pasando. No podía ser real. Pero lo era.
Desde mi escondite, con el teléfono aún grabando, veía a Sofía entregarse a aquellos desconocidos como si fuera parte de algo sagrado. Como si yo, su esposo, nunca hubiera existido. Mis manos temblaban. Quería irrumpir ahí, gritar su nombre, arrancarla de ese círculo y sacarla de ese lugar. Pero no podía. Eran demasiados. Si entraba, lo único que lograría era que me descubrieran. Y algo en esa casa, en esas personas, me decía que no saldría de ahí en una sola pieza. Una mano se posó en mi hombro. Nos vamos, susurró Daniel con voz firme. No me moví. Alejandro, insistió, ahora. Solo entonces me di cuenta de que estaba hiperventilando. Asentí con torpeza y, sin apartar la mirada de la escena que ocurría dentro, apagué la grabación y me guardé el teléfono. Salimos de ahí antes de que alguien nos descubriera. Regreso a casa. El camino de vuelta fue un borrón. Me senté en el asiento del copiloto, con la mirada fija en la carretera, sintiendo como la rabia, la humillación y el desconcierto se enredaban en mi pecho. Daniel no habló hasta que nos detuvimos frente a mi casa. ¿Qué vas a hacer? Apreté la mandíbula. Confrontarla. Hazlo con calma. Lo miré con incredulidad. ¿Con calma? Acabo de ver a mi esposa, me callé, incapaz de terminar la frase. Daniel suspiró. Lo sé. Y si quieres una respuesta, tienes que evitar que se ponga a la defensiva. No respondí. Solo bajé del auto y caminé hasta mi puerta, sintiéndome como un hombre que está a punto de dinamitar su propio mundo. La confrontación. Sofía llegó temprano en la mañana. Como si nada. Me despertó el sonido de la puerta abriéndose. Me levanté de inmediato, con el teléfono en la mano. No iba a darle tiempo de inventar una mentira. Cuando entró al dormitorio, bostezando y frotándose los ojos, me miró con sorpresa. ¿Aún despierto? Mi piel se erizó. ¿Cómo podía actuar con tanta naturalidad? No respondí. Solo desbloqueé mi teléfono y presioné reproducir. El vídeo comenzó. Las imágenes del ritual llenaron el silencio de la habitación. Sofía observó la pantalla por unos segundos. Luego, su rostro perdió todo color. ¿Qué es esto? Susurró. ¿Lo viste? Ella retrocedió un paso, como si la grabación pudiera quemarla. Esto no. Esto no es lo que crees. Una risa amarga escapó de mi garganta. ¿No? ¿Entonces qué es, Sofía? ¿Un experimento social? ¿Una broma? Alejandro, deja de grabar eso. Oh, no. No lo estoy grabando. Lo grabé anoche. Mientras tú estabas en esa casa. Sofía cerró los ojos y negó con la cabeza. No lo entiendes. Explícamelo entonces. Finalmente, alzó la mirada y su expresión cambió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quise hacerte daño. Algo dentro de mí se partió. Sofía, mi voz salió temblorosa, dime la verdad. Las lágrimas rodaron por su rostro. Es un proceso espiritual. No. No otra vez. ¿Espiritual? Mi voz se quebró en una carcajada amarga. Espiritual es ir a un retiro, no lo que hiciste ahí. Ella se abrazó a sí misma, respirando con dificultad. Nos liberamos del ego, del apego físico. Del apego físico. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Es eso lo que soy para ti? Susurré. ¿Un apego físico? Sofía sollozó, pero no respondió. Y entonces entendí. No iba a disculparse. No iba a reconocer que hizo algo malo. En su mente, esto estaba justificado. Algo dentro de mí se apagó. Lárgate de esta casa. Sus ojos se abrieron con horror. Alejandro. ¿Fue? Ella tembló, como si estuviera a punto de derrumbarse. No quiero perderte. Me reí con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Eso ya pasó, Sofía. Me perdiste anoche. Se quedó en silencio. Sus labios temblaban. Luego, sin decir nada más,
tomó su bolso y salió por la puerta. No intenté detenerla. No había nada más que decir. Después de que Sofía se fue, no pude dormir. Me quedé sentado en el sofá, con la mirada perdida en la nada, sintiendo que el suelo bajo mis pies se había desmoronado. La casa estaba en silencio. Un silencio vacío, espeso, como si la ausencia de Sofía la hubiera convertido en un espacio muerto. Pero dentro de mí, el ruido no cesaba. Las imágenes del ritual seguían repitiéndose en mi cabeza, una y otra vez. Sofía, en el centro de todo, dejándose llevar, aceptándolo sin resistencia. El momento exacto en el que dejó de ser la mujer que conocía. No podía quedarme con preguntas sin respuesta. Necesitaba saber qué demonios era Lumen. Investigando la secta. Encendí la laptop y escribí en el buscador. Lumen Grupo Espiritual Iniciación. Los resultados fueron vagos al principio. Sitios de autoayuda, publicaciones de blogs sobre energía y conexión cósmica. Pero después de un rato de navegar por foros más oscuros, encontré testimonios que me helaron la sangre. Mi hermano se unió a Lumen y dejó a su esposa e hijos. Dijo que las relaciones humanas son un obstáculo para la iluminación. Al principio parecía un simple grupo de crecimiento personal, pero luego comenzaron a hablar de purificación. Nos dijeron que el apego era una enfermedad. Cuando mi novia entró en Lumen, me dijo que el amor tradicional era una construcción social. Se convirtió en alguien irreconocible. Cada historia era más aterradora que la anterior. Cada una describía exactamente lo que le había pasado a Sofía. Este no era solo un grupo de meditación. Era una secta destructiva. Y lo peor era que Sofía ya había cruzado el punto de no retorno. El último encuentro. No pasó mucho tiempo antes de que Sofía me llamara. No contesté al principio, pero después de varios intentos, le respondí. Alejandro, tenemos que hablar. Su voz sonaba serena, como si nada hubiera pasado. Nos encontramos en un café. Cuando la vi, sentí una mezcla de rabia, tristeza y resignación. Parecía tranquila, como si estuviera en paz con todo lo ocurrido. Sé que estás enojado, dijo, removiendo el café con su cucharilla, pero quiero que entiendas algo. Me crucé de brazos, sin decir nada. Lumen me ha mostrado quién soy realmente. No respondí. Toda mi vida viví atada a expectativas ajenas. A ideas sobre lo que debía ser, cómo debía amar, apegada a una versión de mí que no era real. Apreté la mandíbula. ¿Y qué eres ahora, Sofía? Ella sonrió con una calma insoportable. Alguien libre. ¿Libre de qué? De ti. Sus palabras fueron un disparo directo al pecho. No había vuelta atrás. No era que hubiera sido manipulada o engañada. Sofía había elegido esto. Así que esto es todo, dije finalmente. Ella asintió, sin rastro de culpa en su rostro. Ale, no tienes que verlo como un final. Ah, no. Solo estamos en caminos diferentes. Solté una carcajada amarga. Claro. Solo que tu camino llevó a destruir nuestro matrimonio. Sofía suspiró y tomó mi mano con delicadeza. Te quiero, Alejandro. Siempre te querré. Pero tú no estás listo para el despertar. Me solté de su agarre y me levanté. No quiero estar listo para esa mierda. Ella sonrió, como si sintiera pena por mí. Como si fuera yo el que no entendía. Como si el problema fuera yo. Me puse la chaqueta y la miré por última vez. Voy a iniciar el divorcio. No hubo sorpresa en su rostro. Solo asintió, como si ya lo hubiera aceptado desde antes. Espero que algún día entiendas lo que he hecho. No lo haría. Jamás. Me di la vuelta y salí del café. Y con cada paso que daba, sentía que me alejaba más de la mujer con la que había compartido mi vida. No porque ella se hubiera ido, sino porque Sofía ya no existía. Dicen que el tiempo lo cura todo. Mentira. El tiempo no cura, solo adormece. Solo hace que las heridas se vuelvan parte del paisaje, cicatrices que siguen ahí, aunque aprendas a ignorarlas. Han pasado semanas desde que Sofía y yo hablamos por última vez.
Desde que firmamos los papeles y cerramos el capítulo de nuestra vida juntos. A veces todavía espero verla en la casa. Su cepillo sigue en el baño. Algunos de sus libros siguen en la estantería. Pequeñas huellas de una vida que ya no existe. Pero en el fondo, sé que nunca fue realmente una despedida. Sofía sigue ahí fuera. En su mundo, en su nuevo propósito, en su despertar. Y yo me sigo preguntando. ¿Se fue por voluntad propia? ¿O la convencieron de que debía renunciar a todo? ¿Fue ella quien me dejó atrás? ¿O alguien más le llenó la cabeza de ideas hasta convertirla en otra persona? A veces quiero pensar que la manipularon. Que hubo algo más fuerte que ella, algo que la arrastró hasta ese lugar. Que no fue culpa suya. Pero entonces recuerdo cómo me miró la última vez. Con esa serenidad, con esa convicción inquebrantable. Ella eligió. Eligió ese mundo. Eligió dejarme atrás. Y si de algo puedo estar seguro, es que yo también elegí. Elegí seguir adelante. Elegí no hundirme con ella. Porque, por más que duela admitirlo, escapé de algo peligroso. No solo de la secta. Escapé de una relación que estaba condenada, de una persona que ya no me veía como su compañero, sino como un obstáculo en su camino espiritual. La pregunta de si Sofía alguna vez se dará cuenta de lo que hizo seguirá ahí, flotando en el aire, sin respuesta. Pero ya no es mi problema. Porque la verdad es que ella ya no es mi esposa. Ni siquiera es Sofía. Es alguien más. Y aunque el dolor sigue ahí, enterrado en lo más profundo, yo sigo siendo yo. Y eso es lo único que importa.